Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando el roce de sus manos jóvenes sobre mi piel me hizo olvidar el mundo entero. Mi nuevo marido apenas me miraba, perdido en su rutina, pero en mi hijastro adolescente encontré un placer que creía desaparecido para siempre. Sus dedos inexpertos pero ansiosos recorrieron mi cuerpo bajo las sábanas aún calientes, y por primera vez en años, me sentí viva. Ese fue solo el inicio de nuestros encuentros prohibidos, y hoy voy a contarte cada detalle de esas noches que me hicieron temblar. Soy Paula y a lo largo de este vídeo, te llevaré de la mano por los momentos más intensos que viví entre esas sábanas deshechas. No escatimaré en nada, las caricias furtivas en la penumbra, los susurros que rompían el silencio de la casa, el calor de su aliento en mi cuello mientras mi corazón latía desbocado. Cada encuentro era una explosión de deseo, un placer tan adictivo que me hacía volver a él una y otra vez, aunque supiera que estaba mal. Si te gustan las historias que queman, quédate hasta el final, porque esto apenas empieza. No todo fue éxtasis, claro. La infidelidad trajo consigo un torbellino de consecuencias que aún me persiguen. Mi matrimonio se tambaleó, las miradas de desconfianza se clavaron en mí, y los secretos que guardé comenzaron a pesar como cadenas. Pero incluso esas desgracias tienen su historia, y te prometo detalles tan sorprendentes que no podrás apartar la vista. Desde las excusas que inventé hasta las noches en las que casi nos descubren, todo lo pondré sobre la mesa. Lo que viví con él era más que sexo, era un escape, una necesidad que me consumía. Cada vez que nuestras pieles se encontraban, el tiempo se detenía, y el mundo fuera de esa habitación dejaba de importar. Voy a describirte cómo esos encuentros me llevaron al borde del abismo, cómo me hicieron cuestionar quién era realmente. Si alguna vez has sentido el filo de un deseo prohibido, entenderás por qué no podía parar. Así que prepárate para sumergirte en mi confesión más cruda. Si esta historia te atrapa, te invito a suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos como este, llenos de pasión y verdad. Ahora, déjame llevarte al corazón de lo que pasó entre esas sábanas, donde todo comenzó a desmoronarse y, al mismo tiempo, a cobrar vida. Esta es la historia de cómo todo empezó, de cómo mi vida dio un giro que nunca vi venir. Mi matrimonio con Javier llevaba años tambaleándose, como un barco a la deriva en un mar de indiferencia. Él llegaba a casa agotado del trabajo, se desplomaba en el sofá con su cerveza y apenas me dirigía la palabra. Las noches que antes pasábamos enredados en las sábanas ahora eran un desierto de silencio, interrumpido solo por sus ronquidos. Yo, a mis 43 años, me miraba al espejo y aún veía a una mujer deseable, mi cabello oscuro caía en ondas sobre los hombros, mis curvas seguían firmes bajo los vestidos que él ni siquiera notaba. Pero Javier ya no me veía. Y yo, hambrienta de algo más, empecé a sentir un vacío que no podía ignorar. Fue entonces cuando conocí a Daniel, mi hijastro. No era mío de sangre, claro, había llegado a mi vida cuando me casé con Javier 3 años atrás. Al principio, apenas lo registré, un chico flaco de 16 años, siempre con auriculares y esa actitud distante típica de la adolescencia. Pero el tiempo pasó, y Daniel creció. Cuando cumplió 18, algo cambió. De repente, no era solo el hijo de mi marido, era un hombre joven, alto, con esos ojos verdes que parecían atravesarme y un cuerpo que empezaba a definirse bajo las camisetas ajustadas. Lo veía salir de la ducha con una toalla anudada a la cintura, el pelo mojado pegado a la frente, y mi mente se disparaba sin control. ¿Cómo sería pasar mis manos por ese pecho todavía sin vello? ¿Sentir su piel caliente bajo mis dedos? Me sorprendí a mí misma pensando en el de formas que sabía que estaban mal, pero que no podía detener. Todo empezó a tomar forma una tarde de verano, cuando Javier estaba fuera por trabajo. Yo estaba en la cocina, cortando frutas para una ensalada, con un vestido ligero que se pegaba a mi cuerpo por el calor. Daniel entró, descalzo, con unos shorts y una camiseta vieja. Se acercó al fregadero a por un vaso de agua, y el roce casual de su brazo contra el mío me hizo estremecer. Levanté la vista y lo pillé mirándome, no como un chico que ve a su madrastra, sino como un hombre que desea algo. Sus ojos se detuvieron en mi escote un segundo de más, y mi pulso se aceleró. No dijimos nada, pero el aire entre nosotros se cargó de una tensión que podía cortarse con el cuchillo que sostenía. Fue la primera vez que pensé en serio en cruzar esa línea.
Quería inclinarme hacia él, rozar sus labios con los míos, sentir su lengua explorándome mientras mis manos bajaban por su espalda hasta donde la toalla había estado esa mañana. Mi matrimonio con Javier era un cadáver que ninguno de los dos se atrevía a enterrar. Él había dejado de tocarme meses atrás, y cuando lo hacía, era mecánico, como si cumpliera una obligación. Yo me quedaba despierta después, mirando el techo, con un nudo de frustración en el estómago. Quería más, quería pasión, quería que alguien me mirara como si fuera la única mujer en el mundo. Y ahí estaba Daniel, viviendo bajo el mismo techo, tan cerca y a la vez tan prohibido. Me imaginaba arrancándole esa camiseta en un arrebato, dejando que sus manos torpes pero ansiosas descubrieran cada rincón de mi cuerpo. Quería enseñarle lo que era el deseo de verdad, perderme en él hasta que el mundo entero desapareciera. Esa tarde en la cocina no pasó nada más, pero el germen ya estaba plantado. Los días siguientes, empecé a notar cómo me buscaba con la mirada. Si yo estaba en el salón leyendo, él se sentaba cerca, fingiendo ver algo en su móvil. Si yo subía las escaleras, lo encontraba esperándome en el pasillo con alguna excusa tonta. Una noche, mientras lavaba los platos, se acercó por detrás para dejar una taza en el fregadero, y su pecho rozó mi espalda. Me quedé paralizada, con el agua corriendo, sintiendo el calor de su cuerpo a centímetros del mío. Giré la cabeza y nuestras miradas se cruzaron, y juro que vi en sus ojos el mismo hambre que yo sentía. Me imaginé girándome del todo, empujándolo contra la encimera, besándolo con una furia que llevaba meses conteniendo. Quería que me levantara sobre esa misma superficie, que sus manos subieran por mis muslos mientras yo me deshacía bajo su toque. Pero no lo hice. No esa noche. Me contuve, aunque mi cuerpo gritaba por él. Javier volvió al día siguiente, y la rutina intentó aplastar ese fuego que había empezado a arder. Sin embargo, algo había cambiado irrevocablemente. Daniel y yo compartíamos un secreto silencioso, una chispa que solo necesitaba un soplo para convertirse en incendio. Y yo, insatisfecha y atrapada en un matrimonio muerto, empecé a fantasear con el momento en que no podría resistirme más. Quería que me tomara en la cama que compartía con su padre, que me hiciera suya en cada rincón de esa casa. Quería sentir su aliento entrecortado en mi oído, sus dedos apretándome con esa mezcla de nervios y deseo. Estaba mal, lo sabía, pero esa certeza solo lo hacía más irresistible. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Javier y yo tuvimos una discusión absurda por algo que ni recuerdo, el mando de la tele, tal vez. Él me gritó, yo le respondí, y acabó encerrándose en su despacho como siempre. Subí a mi habitación furiosa, con lágrimas de rabia en los ojos, y me tiré en la cama. Entonces oí un golpe suave en la puerta. Era Daniel, con esa expresión de preocupación que me desarmaba. Me preguntó si estaba bien, y su voz, baja y cálida, me recorrió como una corriente eléctrica. Le dije que no, que nada estaba bien, y antes de darme cuenta, estaba llorando delante de él. Se acercó, dudó un segundo, y luego me abrazó. Su cuerpo contra el mío era todo lo que había imaginado, firme, joven, vivo. Levanté la vista, y sus labios estaban tan cerca que podía sentir su respiración. Quería besarlo, arrancarle la ropa ahí mismo, dejar que me tomara sobre las sábanas arrugadas mientras el mundo se desmoronaba fuera. No lo hice, pero ese abrazo lo cambió todo. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, atrapada en un matrimonio que me asfixiaba, ignorando lo que mi cuerpo y mi alma pedían a gritos. Daniel se convirtió en mi obsesión, mi escape, mi pecado favorito. Cada vez que lo veía, mi mente se llenaba de imágenes de nosotros juntos, él encima de mí, yo guiándolo con susurros mientras exploraba mi cuerpo, los dos sudando y jadeando en la penumbra. Quería que me poseyera con esa mezcla de inocencia y deseo, que me devolviera la vida que Javier me había robado. Y aunque aún no había pasado, sabía que era solo cuestión de tiempo. La chispa estaba ahí, y pronto, muy pronto, arderíamos juntos. Lo que voy a contarte ahora es una de esas noches que aún me queman la piel cuando la recuerdo. Después de semanas de miradas robadas y roces que me dejaban temblando, Daniel y yo finalmente cruzamos la línea. Fue una tarde de tormenta, con el cielo gris descargando su furia sobre la casa. Javier estaba fuera, en uno de sus viajes de trabajo que ya ni me molestaba en cuestionar.
La lluvia golpeaba las ventanas, y el aire olía a tierra mojada. Yo estaba en mi habitación, con un camisón corto de seda que apenas me cubría los muslos, mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. Entonces lo oí, pasos en el pasillo, y supe que era él. Daniel abrió la puerta sin llamar, y ahí estaba, con una camiseta empapada que se pegaba a su torso y el pelo mojado cayéndole sobre la frente. Había estado fuera, atrapado por la lluvia, y ahora estaba frente a mí, con esos ojos verdes brillando como si me reclamaran. No dijo nada, solo me miró, y yo sentí que mi cuerpo entero respondía antes de que mi mente pudiera detenerlo. Me imaginé arrancándole esa camiseta empapada, lamiendo las gotas de agua de su pecho, dejando que sus manos me arrastraran a donde quisiera. El silencio entre nosotros era ensordecedor, pero no hacía falta hablar. Di un paso hacia él, y eso fue suficiente. Se acercó rápido, como si temiera que me arrepintiera, y sus labios encontraron los míos con una urgencia que me robó el aliento. Su boca era cálida, ansiosa, y sabía a lluvia y a algo dulce que no pude identificar. Mis manos subieron a su pelo, enredándose en los mechones mojados, mientras él me empujaba contra la pared. Sentí el frío del yeso en mi espalda y el calor de su cuerpo contra el mío, y fue como si el mundo entero se redujera a ese instante. Quería devorarlo, perderme en él, y por primera vez en meses, me sentí deseada de verdad. Sus manos bajaron por mi cintura, torpes pero decididas, y subieron el camisón hasta que mis muslos quedaron expuestos. Me imaginé abriendo las piernas ahí mismo, dejando que me tomara contra la pared, pero él tenía otros planes. Me levantó en sus brazos como si no pesara nada y me llevó a la cama, esa misma cama que compartía con Javier y que ahora íbamos a profanar. Las sábanas estaban arrugadas, y el colchón crujió bajo nuestro peso cuando me dejó caer. Se quitó la camiseta con un movimiento rápido, y verlo así, con la piel brillando por la lluvia y los músculos tensos, me hizo arder. Quería recorrer cada centímetro de él con mi lengua, sentirlo estremecerse bajo mi toque. Me subí encima de él, arrancándome el camisón para quedar desnuda, y sus ojos se abrieron como si no pudiera creer lo que veía. Sus manos subieron a mis pechos, apretándolos con una mezcla de reverencia y hambre, y yo me incliné para besarlo de nuevo, mordiendo su labio hasta que gimió contra mi boca. Le desabroché los pantalones con dedos temblorosos, y cuando lo liberé, supe que no había vuelta atrás. Quería sentirlo dentro de mí, que me llenara por completo, que borrara años de frustración con cada embestida. Me coloqué sobre él, guiándolo con mi mano, y cuando lo sentí entrar, un jadeo escapó de mis labios. Era joven, inexperto, pero había una energía cruda en el que me volvía loca. Empecé a moverme, lento al principio, dejando que el placer creciera como una ola. Sus manos agarraron mis caderas, y pronto empezó a seguir mi ritmo, empujando hacia arriba con una fuerza que me hacía ver estrellas. Quería gritar, dejar que el mundo supiera lo que estábamos haciendo, pero me contuve, mordiéndome el labio hasta que casi sangró. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de esa habitación solo existíamos nosotros. Cambiamos de posición, y él se puso encima, con una mezcla de nervios y deseo en la mirada. Le susurré que no parara, que me tomara como quisiera, y eso pareció encenderlo aún más. Sus movimientos se volvieron más seguros, más profundos, y yo me aferré a las sábanas, arqueando la espalda mientras el placer me atravesaba. Quería que me marcara, que dejara huellas en mi piel que Javier nunca entendería. Imaginé sus dedos apretándome más fuerte, su boca bajando por mi cuerpo hasta que me hiciera perder el control por completo. Y cuando lo hizo, cuando sus labios encontraron mi cuello y sus dientes rozaron mi piel, exploté en un clímax que me dejó temblando debajo de él. No sé cuánto tiempo estuvimos así, enredados, sudorosos, con la respiración entrecortada. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era solo un murmullo lejano. Daniel se dejó caer a mi lado, con el pecho subiendo y bajando, y yo me giré para mirarlo. Quería memorizar cada detalle, el rubor en sus mejillas, el brillo en sus ojos, la forma en que su pelo mojado se pegaba a su frente. Me imaginé haciéndolo otra vez, en cada rincón de la casa, en cada momento robado que pudiéramos encontrar. Pero también sentí una punzada de algo oscuro, culpa, tal vez, o miedo. Porque lo que habíamos hecho no era solo sexo, era una traición que podía destruirnos a todos. Nos quedamos en silencio, con los cuerpos todavía pegados, y por un momento pensé en levantarme, en poner fin a esto antes de que fuera demasiado lejos.
Pero entonces él giró la cabeza, me miró con esos ojos que me desarmaban, y su mano encontró la mía bajo las sábanas. Quería besarlo otra vez, subir encima de él y repetir todo desde el principio. Quería que me tomara en la ducha, contra la puerta, en el suelo, hasta que no quedara nada de mí que no fuera suyo. Y supe que no iba a parar, que esto era solo el comienzo de algo que no podía controlar. Cuando finalmente nos separamos, la cama estaba un desastre, sábanas retorcidas, almohadas en el suelo, el eco de nuestros gemidos todavía flotando en el aire. Me puse el camisón, él se vistió, y fingimos que nada había pasado cuando bajó a su cuarto. Pero los dos sabíamos la verdad. Esa noche había abierto una puerta que no podía cerrar, y el placer que encontré en sus brazos era demasiado intenso para renunciar a él. Quería más, mucho más, y aunque sabía que estaba mal, mi cuerpo ya había decidido por mí. Si esta historia te está atrapando, si sientes el calor de mis palabras en tu piel, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estos secretos que queman, estas verdades que no puedo guardar. Ahora, déjame llevarte de vuelta a ese torbellino de deseo y caos que se desató después de aquella primera noche con Daniel. Porque lo que pasó después no fue solo una repetición, fue una caída libre hacia algo más oscuro, más intenso, y mucho más peligroso. Habían pasado días desde nuestro encuentro bajo la tormenta, y yo vivía en una especie de trance. Cada vez que veía a Daniel por la casa, mi cuerpo reaccionaba como si tuviera vida propia, el pulso se me aceleraba, la piel se me erizaba, y mi mente se llenaba de imágenes de él encima de mí, sudoroso y jadeante. Quería atraparlo en cada esquina, arrancarle la ropa y dejar que me tomara donde fuera, en la cocina, en el pasillo, incluso en el garaje si era necesario. Pero Javier estaba de vuelta, y su presencia era como un cubo de agua fría sobre mi fuego. Él no sospechaba nada, claro, seguía perdido en su mundo de facturas y cervezas, ajeno a la guerra que se libraba bajo su propio tejado. Una noche, todo cambió otra vez. Javier se había quedado dormido en el sofá, con la tele encendida y una botella vacía en la mano. Yo subí a mi habitación, agotada de fingir que todo estaba bien, y me puse un camisón negro que apenas cubría lo esencial. Me miraba en el espejo, pasando las manos por mis caderas, preguntándome cómo había llegado a esto, una mujer de 43 años deseando al hijo de su marido como si fuera mi última oportunidad de sentir algo. Entonces oí un crujido en el pasillo. Era Daniel, en boxers y con el pelo revuelto, como si acabara de levantarse de la cama. Me miró desde el umbral, y supe que no había venido por un vaso de agua. Entró sin decir una palabra, cerró la puerta con cuidado y se acercó hasta que su aliento rozó mi cuello. Quería empujarlo contra la cama, montarlo ahí mismo mientras Javier roncaba abajo, pero él tomó el control. Me giró hacia el espejo, poniéndose detrás de mí, y sus manos subieron por mi cuerpo hasta apretar mis pechos con una fuerza que me hizo gemir. Me imaginé viéndonos así, reflejados como dos sombras prohibidas, mientras él deslizaba el camisón hasta dejarme expuesta. Sus dedos bajaron por mi vientre, y cuando encontraron el lugar exacto, me tuve que morder la mano para no gritar. Quería que me tomara de pie, que me hiciera suya frente a ese espejo hasta que el cristal temblara con nosotros. Lo hizo. Me inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en el tocador, y sentí cómo se deshacía de sus boxers. Cuando entró en mí, fue como si el mundo entero se rompiera en pedazos. Era rápido, casi desesperado, y yo lo alentaba con susurros roncos, pidiéndole más. El espejo nos devolvía la imagen de nuestros cuerpos chocando, mi pelo cayendo en mechones sudorosos, sus ojos clavados en los míos con una mezcla de lujuria y algo más profundo. Quería que me marcara, que dejara huellas en mi piel que tuviera que esconder al día siguiente. Y cuando el placer me atravesó como un relámpago, me vine con tanta fuerza que casi me caigo, sostenida solo por sus brazos. Nos derrumbamos en la cama después, jadeando, con el eco de lo que acabábamos de hacer todavía flotando en el aire. Quería quedarme así para siempre, con su cuerpo pegado al mío, pero la realidad empezó a colarse como un ladrón. Abajo, Javier seguía dormido, pero ¿y si se despertaba? ¿Y si subía? El miedo se mezcló con la euforia, y por un momento me imaginé confesándolo todo, dejando que el caos estallara. Pero Daniel me miró, con esa sonrisa torcida que me desarmaba, y supe que no podía parar. Quería más de él, quería que me tomara en cada rincón de esa casa hasta que no quedara nada puro en mí. Los días siguientes fueron una locura.
Nos volvimos expertos en robarnos momentos, un roce en la cocina mientras preparaba el café, un beso fugaz en el lavadero cuando Javier no miraba. Cada encuentro era un riesgo, y eso lo hacía aún más adictivo. Una tarde, mientras Javier cortaba el césped afuera, Daniel me arrastró al baño del segundo piso. Cerramos la puerta con llave, y en segundos estaba contra la pared, con su boca en mi cuello y mis piernas alrededor de su cintura. Quería que me llenara, que me hiciera olvidar el sonido del cortacésped y la vida que se desmoronaba fuera. Y lo hizo, con una urgencia que me dejó temblando, el agua de la ducha corriendo para ahogar mis gemidos. Pero no todo era placer. La culpa empezaba a arañarme por dentro. Cada vez que miraba a Javier, veía al hombre con el que había jurado compartir mi vida, y ahora lo estaba traicionando en su propia casa. Quería contarle todo, poner fin a esta locura, pero luego veía a Daniel y el deseo me tragaba otra vez. Me imaginaba sus manos en mi piel, su lengua explorándome, y cualquier rastro de arrepentimiento se evaporaba. Era como una droga, y yo estaba enganchada. Quería que me tomara en la cama de Javier, que me hiciera suya sobre las almohadas donde él dormía, como un acto final de rebeldía. Una noche, casi nos descubren. Javier había salido a comprar algo, y Daniel y yo aprovechamos para meternos en el salón. Estaba oscuro, solo con la luz de la calle colándose por las cortinas. Me puso contra el sofá, levantándome la falda, y yo me perdí en el calor de su cuerpo. Quería que fuera rápido, que me dejara temblando antes de que Javier volviera. Pero entonces oímos el motor del coche en la entrada. Nos separamos en pánico, y yo corrí a la cocina mientras Daniel subía las escaleras. Javier entró, oliendo a tabaco, y me preguntó por qué estaba tan agitada. Mentí, dije que había estado limpiando, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría. Esa fue la noche en que supe que esto no podía durar. El placer era inmenso, pero el riesgo crecía con cada encuentro. Quería a Daniel con una intensidad que me asustaba, quería perderme en él hasta que no quedara nada de mí. Pero también sabía que estaba jugando con fuego, y tarde o temprano, nos quemaríamos. Aún así, no podía parar. La próxima vez, me prometí, lo haríamos en el garaje, con el coche de Javier a 1 metro de nosotros. Quería sentir el peligro, el borde del abismo, porque eso era lo que me mantenía viva. Después de esos encuentros frenéticos con Daniel, mi vida se convirtió en un equilibrio imposible entre la rutina con Javier y el fuego que me consumía cada vez que estaba cerca de mi hijastro. No podía mirarlo sin imaginarme arrancándole la ropa, sin querer arrastrarlo al rincón más oscuro de la casa y dejar que me tomara hasta que el mundo desapareciera. Pero el peligro crecía, y con él, las grietas en mi fachada empezaban a hacerse visibles. Esta es la historia de cómo todo empezó a desmoronarse, de cómo el placer y la culpa se convirtieron en un nudo que apenas podía soportar. Habían pasado semanas desde aquella noche en el salón, cuando casi nos pillan. Intenté poner distancia, convencerme de que podía parar, pero era como pedirle a un adicto que dejara la droga teniendo la dosis al alcance de la mano. Daniel estaba ahí, en cada rincón de la casa, con esa mirada que me desarmaba y ese cuerpo que me gritaba que lo tocara. Una mañana, mientras Javier estaba en el baño afeitándose, Daniel pasó por la cocina donde yo preparaba el desayuno. Sus dedos rozaron mi cintura al pasar, un gesto tan breve que podría haber sido accidental, pero que me dejó temblando. Quería girarme, empujarlo contra la encimera y besarlo hasta que me dolieran los labios. Quería que sus manos subieran por mis muslos, que me levantara la falda y me tomara ahí mismo, con el sonido del agua corriendo como única cortina. No lo hice, pero esa misma noche, la tentación me venció otra vez. Javier había salido con unos amigos, algo raro en él, y la casa quedó en un silencio que me ponía los nervios de punta. Estaba en el salón, con una copa de vino en la mano, cuando Daniel bajó las escaleras. Llevaba una camiseta ajustada y unos vaqueros que marcaban cada línea de su cuerpo. Se sentó a mi lado en el sofá, demasiado cerca, y el calor de su pierna contra la mía me hizo olvidar el vino. Quería inclinarme, rozar su cuello con mi lengua, sentir cómo se tensaba bajo mi toque. Le dije que no deberíamos, que esto era una locura, pero mi voz sonó débil, como si ya hubiera perdido la batalla. No respondió con palabras. En lugar de eso, su mano encontró mi rodilla, subiendo lentamente por mi muslo hasta que el aire se me atoró en la garganta.
Me imaginé abriendo las piernas, dejando que sus dedos exploraran más allá, que me llevaran al borde con solo un roce. Y entonces lo besé, con una furia que llevaba días conteniendo. Sus labios eran firmes, hambrientos, y en segundos estaba encima de él, arrancándole la camiseta para sentir su piel bajo mis manos. Quería lamer cada centímetro de su pecho, bajar hasta donde sus vaqueros aún lo cubrían, y hacerlo gemir como lo había hecho antes. Él me levantó, llevándome al suelo, y el roce de la alfombra contra mi espalda solo avivó el fuego. Nos deshicimos de la ropa con una urgencia casi violenta. Cuando lo sentí entrar en mí, fue como si todo lo demás desapareciera: Javier, el matrimonio, las consecuencias. Solo estábamos él y yo, moviéndonos juntos en un ritmo que era pura necesidad. Quería que me apretara más fuerte, que me hiciera suya hasta que no quedara nada de la Paula que fingía ser una esposa decente. Cambiamos de posición, y me puse encima, guiándolo con mis caderas mientras sus manos se clavaban en mi piel. El placer era cegador, y cuando llegué al clímax, fue como si mi cuerpo se rompiera en 1000 pedazos, solo para volver a armarse bajo su mirada. Pero esa noche, algo cambió. Mientras yacíamos en el suelo, sudorosos y jadeantes, oí un ruido en la entrada. Era Javier, llegando antes de lo esperado. El pánico me atravesó como un cuchillo, y empujé a Daniel para que subiera a su cuarto. Me vestí a trompicones, recogiendo mi ropa del suelo, y cuando Javier entró, estaba sentada en el sofá con el vino en la mano, como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo había sido mi noche, y mentí con una sonrisa que me dolía. Pero mientras hablaba, noté que sus ojos se detuvieron en algo, una marca en mi cuello, un morado que no había tenido tiempo de cubrir. Frunció el ceño, y mi corazón se detuvo. Intenté explicarlo, dije que me había golpeado con algo, pero su mirada era diferente, más fría. No dijo nada más, solo subió a dormir, pero supe que algo se había roto. Esa noche no pegué ojo, atrapada entre el eco del placer y el miedo de que Javier empezara a sospechar. Quería correr a la habitación de Daniel, meterme en su cama y perderme en él otra vez, pero el riesgo era demasiado grande. Me imaginé despertándolo con mi boca, sintiendo cómo se endurecía bajo mis labios, pero me quedé en mi cama, sola, con las sábanas frías y el peso de la culpa creciendo. Los días siguientes fueron un infierno. Javier estaba más callado, más observador. Me miraba de reojo cuando creía que no me daba cuenta, y yo empecé a ver sombras donde antes no las había. Daniel y yo apenas podíamos cruzar palabras, pero cada vez que lo veía, mi cuerpo lo reclamaba. Quería arrastrarlo al baño, a la lavandería, a cualquier lugar donde pudiéramos robarnos un momento. Quería sentirlo dentro de mí otra vez, que me tomara con esa mezcla de ternura y desesperación que me volvía loca. Pero el miedo me frenaba, y al mismo tiempo, me encendía aún más. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, Daniel me encontró en la cocina. No dijo nada, solo me giró y me besó con una intensidad que me dejó sin aliento. Sus manos subieron por mi vestido, y en segundos estaba contra la mesa, con él entre mis piernas. Quería que me tomara ahí, rápido y duro, antes de que alguien pudiera interrumpirnos. Pero justo cuando iba a bajar mis bragas, oímos el coche de Javier en la entrada. Nos separamos, y yo corrí a lavarme la cara mientras él desaparecía escaleras arriba. Javier entró, y por primera vez, me miró como si supiera algo. No preguntó, pero su silencio era peor que cualquier acusación. Esa fue la gota que colmó el vaso. Supe que no podía seguir así, balanceándome entre el éxtasis y el terror. Quería a Daniel con cada fibra de mi ser, quería perderme en él hasta que no quedara nada de mí. Pero también sabía que el precio estaba subiendo, y que pronto, muy pronto, todo explotaría. Aún así, no podía parar. La próxima vez, me prometí, lo haríamos en el coche, en el asiento trasero, con el riesgo latiendo a nuestro alrededor. Porque eso era lo que me mantenía viva, aunque también me estuviera matando. Vivía en un borde afilado, entre el placer que encontraba en los brazos de Daniel y el peso de un matrimonio que se desmoronaba bajo sospechas silenciosas. Cada día era una danza peligrosa, un juego de máscaras que estaba a punto de derrumbarse. Quería a Daniel con una intensidad que me consumía. Quería perderme en él hasta que no quedara nada de mí, pero el destino tenía otros planes. Esta es la historia de cómo todo explotó, de cómo el clímax de mi deseo se convirtió en el final de mi mundo.
Después de aquel encuentro interrumpido en la cocina, la tensión en la casa era insoportable. Javier estaba diferente, sus silencios eran más pesados, sus miradas más cortantes. Yo intentaba actuar normal, pero mi piel ardía cada vez que Daniel estaba cerca. Quería arrastrarlo a cualquier rincón, sentir sus manos en mi cuerpo, su aliento en mi cuello, pero el miedo me tenía atrapada. Una noche, Javier dijo que iba a salir con un amigo, y mi corazón dio un vuelco. Era mi oportunidad, mi última chance de rendirme al fuego que me quemaba por dentro. Cuando la puerta se cerró tras él, busqué a Daniel con una urgencia que apenas podía controlar. Lo encontré en su cuarto, sentado en la cama con el móvil en la mano. No dije nada, solo cerré la puerta y me lancé sobre él. Sus labios encontraron los míos en un beso desesperado, y en segundos estábamos arrancándonos la ropa como si el tiempo se nos escapara. Quería sentirlo todo, su lengua en mi boca, sus dedos apretándome, su cuerpo moviéndose contra el mío. Lo empujé contra el colchón, montándolo con una furia que llevaba semanas creciendo. Quería que me llenara, que me hiciera olvidar el caos que se avecinaba. Él respondió con la misma hambre, sus manos en mis caderas guiándome mientras el placer me atravesaba como un relámpago. Nos movimos por la habitación como poseídos. Me levantó y me llevó contra la pared, tomándome con una fuerza que me hizo gemir más alto de lo que debía. Quería que me marcara, que dejara huellas en mi piel que nunca pudiera explicar. Luego caímos al suelo, enredados en las sábanas que arrancamos de la cama, y yo me puse encima otra vez, perdiéndome en el ritmo de nuestros cuerpos. Cada embestida era un grito silencioso contra la vida que me asfixiaba, y cuando llegué al clímax, fue como si el mundo entero se apagara por un instante. Quería quedarme ahí, con él dentro de mí, para siempre. Pero entonces oí el sonido que temía, la puerta principal abriéndose abajo. Javier había vuelto antes, otra vez. El pánico me golpeó como un puñetazo, y empujé a Daniel para que se vistiera. Me puse lo primero que encontré, una camiseta suya que apenas me cubría, y bajé corriendo las escaleras, con el pelo revuelto y el corazón en la garganta. Javier estaba en el salón, con una bolsa de supermercado en la mano, y cuando me vio, su rostro cambió. Sus ojos se detuvieron en mi cuello, en las marcas rojas que Daniel había dejado, y luego subieron a mi cara. No dijo nada al principio, solo me miró, y supe que lo sabía. Intenté mentir, balbuceé algo sobre un accidente, pero entonces Daniel bajó las escaleras, con la camiseta arrugada y el pelo despeinado. Javier lo vio, y el aire se volvió denso, irrespirable. Dejó caer la bolsa, y el sonido de las latas rodando por el suelo fue como un disparo. Me gritó, por primera vez en años, preguntándome qué demonios estaba pasando. Quería correr, esconderme, pero mis piernas no se movían. Daniel intentó hablar, decir algo estúpido sobre ayudarme con algo, pero Javier lo cortó con un rugido. Y entonces lo dijo, ¿te estás acostando con él? El mundo se detuvo. No pude negarlo, mi cara, mi cuerpo, todo en mí gritaba la verdad. Javier me miró como si me viera por primera vez, y luego se giró hacia Daniel. Por un segundo, pensé que lo golpearía, pero en lugar de eso, salió de la casa dando un portazo. Me quedé ahí, temblando, con Daniel a mi lado, y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Quería tocarlo, sentir su calor una última vez, pero sabía que era el fin. Mi matrimonio estaba muerto, y lo que había tenido con Daniel se desvanecía en ese mismo instante. Esa noche, Javier no volvió. Me dejó un mensaje al día siguiente diciendo que se iba a casa de un amigo y que hablaríamos después. Daniel intentó acercarse, pero lo empujé lejos, el fuego que nos había unido ahora me quemaba de otra forma. Me encerré en mi habitación, mirando las sábanas arrugadas donde todo había terminado, y lloré hasta que no quedó nada dentro de mí. Quería odiarlo, odiarme, pero lo único que sentía era vacío. El placer que había encontrado en él había sido mi salvación y mi ruina, y ahora no tenía nada. Días después, Javier regresó para recoger sus cosas. No me miró a los ojos, solo llenó una maleta y se fue. Daniel también se marchó poco después, a casa de su madre, y la casa quedó en un silencio que me aplastaba. Me senté en el salón, mirando el sofá donde todo había empezado a desmoronarse, y me pregunté si había valido la pena. Quería recordar el sabor de Daniel, el calor de su piel, pero todo estaba teñido de pérdida.
Había cruzado cada línea, y el precio había sido más alto de lo que imaginé. Ahora estoy sola, rodeada de los restos de una vida que destruí con mis propias manos. No sé qué vendrá después, si alguna vez encontraré algo que llene este hueco. Quería a Daniel con todo mi ser, y por un momento, lo tuve. Pero el clímax de nuestra historia no fue el éxtasis que soñé, fue una explosión que me dejó en cenizas. Y aunque una parte de mí aún lo desea, sé que ese fuego ya no volverá a encenderse. Aquí termina mi historia, una confesión que me ha desnudado por completo ante ti. Ahora que conoces cada rincón de este torbellino de pasión y ruina, quiero saber qué piensas. ¿Qué te ha parecido este viaje entre sábanas deshechas, secretos prohibidos y un final que aún me pesa? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Dime cómo te ha hecho sentir, si te ha quemado la piel o te ha dejado con el corazón en un puño. ¿Te has sorprendido, te ha atrapado, te ha hecho cuestionarte algo? Tu voz importa, así que no te guardes nada. Si esta historia te ha movido, si quieres seguir explorando relatos que cortan el aliento como este, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando, a desenterrar más verdades que laten bajo la superficie. Gracias por acompañarme hasta aquí, ahora, la palabra es tuya.